Me llamo Ramiro Valdés. Tengo 70 años y, la mañana en que todo empezó a romperse, mi hija Lucía entró a mi cuarto con el sol apenas insinuándose por la persiana y me dijo, con una voz tan tranquila que parecía ensayada, que debía desalojar mi habitación, porque los padres de su novio, Mauricio, iban a instalarse con nosotros. Papá, vas a tener que pasar al cuarto del fondo. Ellos necesitan más espacio. Dijo eso y después se quedó callada, como si el silencio sellara el acuerdo. Lo que no sabía era que, mientras pronunciaba esas palabras, yo ya había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida. Vender la casa sin avisarle a nadie. Antes de seguir, quiero preguntarte algo a ti, que estás escuchándome. ¿Desde qué ciudad me acompañas? Me intriga si, en todos los rincones del mundo, hay hijas capaces de creer que su padre es prescindible en su propio hogar. Yo no lo creí posible, hasta que pasó. Para entender por qué mi reacción fue tan drástica, te tengo que llevar atrás un par de años, a un tiempo en el que todavía me sentía dueño de mis rutinas, de mis recuerdos y de las puertas que abría cada mañana. Vivía solo desde que murió Elena, mi compañera de toda la vida. Una mujer de risas mansas y paciencia grande. La casa, una construcción de una planta, de paredes claras y pisos de madera ligeramente marcados por décadas de pasos. Tenía 4 habitaciones, un patio con limonero y un banco bajo donde, todavía a veces, me parecía verla sentarse a peinarse al final de la tarde. Habíamos criado a Lucía ahí, habíamos celebrado cumpleaños, habíamos tejido y desteñido ilusiones. Y también, cuando llegó su enfermedad, había sido el sitio donde yo le sostuve la mano hasta que se fue, sin ruido. 3 años antes de la escena con la que empecé, Lucía se divorció de su primer marido después de 12 años en común. Había 2 chicos en el medio, Tomás, que en ese entonces tenía 15, y Alma, que ya pisaba los 13. La separación fue áspera, y mientras ella buscaba un lugar, me pidió si podían venir a quedarse conmigo por unos meses. Claro, le dije, ¿cómo no? Papá, te prometo que es temporal, apenas me organice. En mi casa la palabra temporal se volvió un perfume que impregnaba todo. Suave al principio, persistente después. Un aroma que parecía no irse nunca. Esos meses se alargaron. El primer año se transformó en 2. Yo no me quejaba. La mesa sonaba a familia otra vez, y escuchar la risa de Alma o el portazo adolescente de Tomás me recordaba la vida. Empecé, sí, a extrañar mi silencio, mis pequeños ritos, el sonido del reloj de pared sin voces envolviéndolo todo. Pero seguía convencido de que tarde o temprano podrían irse a otra casa, y yo, a mi edad, volvería a mis amaneceres lentos, a mi café temprano con el diario extendido sobre la mesa de la cocina. Fue entonces cuando apareció Mauricio, un hombre de 42, divorciado, con un hijo de su matrimonio anterior llamado Bruno. Al principio me cayó bien, educado, con oficio, de hablar calmo. Lucía lo presentaba con brillo en los ojos, como si el tiempo que había perdido se le devolviera en cuotas de esperanza. Papá, es distinto, lo vas a ver. Trabaja mucho, pero es cariñoso, me escucha. Yo, en silencio, me repetía que ojalá fuera cierto. El problema no era Mauricio, era el equipaje que traía detrás. Sus padres, Esteban y Elvira, de 75 y 73 años, atravesaban, según nos contó, un momento complicado. Habían vendido su casa para mudarse a un departamento más pequeño, pero el lugar terminó siendo un dolor de cabeza. Papeles trabados, un juicio de por medio, la necesidad de salir rápido. «Don Ramiro», me dijo Mauricio, «mis viejos no tienen dónde quedarse.
Es por poco tiempo. Esa frase se me clavó como una horquilla. Lucía, enamorada, se apresuró a proponer. Papá, podemos acomodarlos acá, ¿no? Solo hasta que solucionen el tema. Le respondí con una pregunta que, ahora me doy cuenta, llevaba tristeza. ¿Cuántos somos ya en esta casa? 5, me dijo sonriendo para suavizarme. Con ellos, 7. Me miró con ojos de hija que necesita permiso. Te prometo que van a estar en el cuarto de huéspedes. No van a molestar. Usó la palabra de siempre, temporal, y uno a esa altura quiere creer. Dije que sí, como tantas veces decimos que sí por amor. Esteban y Elvira llegaron un sábado con 3 valijas grandes, una caja con medicamentos y un juego de mantas dobladas con excesivo cuidado. Traían también sonrisas cansadas, de las que piden disculpas antes de pedir un vaso de agua. Esteban me estrechó la mano y agradeció 1000 veces la hospitalidad. El cuarto de huéspedes no era un lujo. Una cama doble con los resortes honestos, un armario angosto donde ya se acumulaban manteles sin uso, una ventana estrecha que daba al paredón del vecino. Me prometí, como quien espanta un mal presagio, que sería solo por unas semanas y que cada uno encontraría su lugar sin lastimar el de los demás. Los primeros días se comportaron como visitas que no quieren dejar huellas. Salían poco del cuarto, evitaban entrometerse en las conversaciones y hasta llegaron a decir que podían cocinar alguna vez para alivianar a Lucía. Pero las semanas hacen lo que saben hacer. Acomodan las cosas hasta que caen por su propio peso. Poco a poco, sin mala intención, estiraron sus necesidades hacia el centro de la casa. Elvira empezó a opinar sobre la comida con una dulzura que escondía instrucciones. Están muy cargados de sal estos guisos, Lucía. A Esteban le hace mal. Yo, que siempre fui de cocinar como me enseñó Elena, con la sal justa que equilibra, me mordí algunos comentarios. Esteban, por su parte, se adueñó del control del aire acondicionado y de la calefacción con la autoridad del que cree saber más. Ramiro, ¿podemos subir un poquito? Elvira siente frío, y más de una noche, al volver tarde, los encontré hablando en voz baja en la cocina, como si planearan cómo mover sillas sin hacer ruido. La queja por el cuarto de huéspedes llegó como una lluvia que uno intuye pero no quiere ver. Es muy estrecho para 2, le dijo Elvira a Lucía en un desayuno, con esa ternura insistente que a veces tiene más fuerza que un grito. Esteban tiene la espalda delicada, y esa cama, Ramiro, esa cama le hace doler. Lo dijo mirándome de soslayo, como quien coloca el problema en el centro de la mesa para que otro lo resuelva. Yo no soy cruel, no me gusta ver a nadie sufrir por un colchón, pero mientras los escuchaba hablar del tamaño, de la firmeza, del aire que no corría, me empezó a crecer algo que no sentía desde hacía mucho, que mi casa ya no me pertenecía tanto como a mí me gustaba creer. El paso siguiente fue previsible, aunque igual me sorprendió por la audacia. Lucía se acercó con esa suavidad que anuncia la tormenta. «Papá, ¿y si cambiamos las habitaciones? Ellos podrían usar la tuya. Es más grande, tiene el baño al lado», lo dijo sin mirarme fijo, como si sus palabras se cuidaran solas de la vergüenza. En mi cabeza se abrió de golpe una ventana por donde entró toda mi vida con Elena. Nuestro cuarto grande dando al patio, la cama donde se nos durmieron los hijos cuando tenían fiebre, la lámpara de mesa apagándose tarde, la silla donde ella dejaba el chal a la noche. «Papá, sería hasta que consigan arreglar el departamento», insistió Lucía, con la terquedad de quien quiere que la realidad encaje en su deseo. La miré. Eran apenas 5 años de diferencia entre Esteban y yo, pero en su frase ellos eran mayores y yo era, no sé, algo maleable,
algo que podía ceder. No, le dije con calma, esa habitación es mía. Es el lugar donde dormí durante 45 años, donde tu madre se despidió. Esa noche no dormí. El sueño se me despintó y me quedé mirando el techo como quien intenta recordar todos los nombres de los antepasados. Escuché a Esteban quejarse bajito y aunque su dolor pudiera ser real, también escuché mi propia incomodidad creciendo. A la mañana siguiente, con el café del primer sorbo todavía tibio, fui claro. Lucía, no voy a ceder mi cuarto. La mesa se quedó en silencio. Mauricio empezó a abrir la boca para mediar, pero la cerró. Esteban se aclaró la garganta. Lo entiendo, dijo, con esa diplomacia que a veces empuja más que frena. Quizás podríamos pensar una solución intermedia. No hay intermedios con los recuerdos, pensé. Y volví a repetir que no. Aquella negativa fue el comienzo de la guerra sin truenos. Lucía empezó a hablarme en frases cortas, como si cada palabra costara monedas. Esteban amplificó sus jadeos nocturnos. Elvira hacía ruidos en la cocina que yo interpretaba, quizá erróneamente, como pequeñas protestas. Mauricio, a quien hasta entonces había visto como correcto, me empezó a mirar con esa impaciencia silenciosa de quien cree que un viejo complica las cosas por deporte. Lo que dolió, sin embargo, fue notar que Tomás y Alma, mis nietos, mis aliados de tardes de cartas y meriendas, empezaban a mirarme distinto, preguntándome por qué no ayudaba con algo tan sencillo. Tan sencillo es dejar de dormir donde uno despidió a la mujer que amó. Mientras tanto, el tema de mi cuarto empezó a colarse en la conversación con una frecuencia desgastante e inoportuna. En la mesa, en el patio, en la puerta cuando uno salía o entraba, Lucía repetía, como si el repetir se volviera verdad, que era la opción más práctica. Práctico, pensé, es lo que uno hace con un mueble, no con una historia. Llamé a mi hermana Beatriz, que vive en Santa Fe, y le conté todo. Ella tiene una manera de cortar las cosas sin culpa. ¿Vos te das cuenta de que te están arrinconando?, me dijo. ¿Y te lo están haciendo en tu propia casa? A veces uno necesita que otra voz, que no es la de uno, nombre el abuso para verlo sin el velo del cariño. Colgué con un poco de fuerza en el pecho y la decisión, todavía no formulada, ya empujándose desde adentro. El martes de la escena principal amaneció demasiado claro. Había dormido intermitencias, escuchando los ayes de Esteban como si fueran los golpes de un martillo en la pared contigua. Bajé a la cocina temprano. Siempre fue mi hora favorita, esa en que la casa no sabe aún qué día es. Lucía estaba ahí, ya peinada, como si hubiera ensayado su postura frente al espejo. Me sirvió café con una sonrisa de esas que tienen puntos suspensivos detrás. «Papá», dijo, «lo estuve pensando. Esto no puede continuar». Asentí, creyendo, ingenuamente, que al fin iba a reconocer que lo razonable era que ellos buscaran otra opción. «No», siguió, «ustedes no pueden vivir así, ni Esteban ni vos. Hoy mismo pasas al cuarto del fondo». Habló como si estuviera dictando un memo. Sentí que el aire se compactaba y que mi pecho, viejo y a la vez joven, se encogía como un papel recibido con malas noticias. «No te estoy echando», aclaró. Apenas vio mi cara. «Es una reubicación, papá». «¿Reubicación?». La palabra me hizo reír adentro. Nadie reubica a un dueño en su casa, pensé. Se lo disminuye. Y ahí, sin levantar la voz, sin golpear la mesa, sin gestos dramáticos, tracé por dentro la línea. Dije con calma que haría lo que ella pedía. Lucía se sorprendió, se alivió, se le aflojó el cuerpo. «Sabía que ibas a entender», murmuró, abrazándome como si su orden hubiera sido un acto de cariño. Subí las escaleras, cerré la puerta de mi cuarto
y miré el sitio en el que había vivido el amor y la despedida. Saqué el teléfono. Llamé a una inmobiliaria de las serias, de esas que conversan rápido y trabajan más rápido todavía. «Tengo una casa para vender», dije. Cuando colgué, el mundo seguía exactamente igual, pero ya no. 2 horas después llegó el agente, un joven de mirada despierta. Hizo su recorrido con respeto y profesionalidad. Me preguntó por reformas, por servicios, por el estado del techo, por el limonero. Me dio un rango de precio para venta tradicional y otro más bajo si la intención era cerrar en la semana. Elegí lo segundo. No me importaba perder dinero. Me importaba ganar paz. Mientras él tomaba fotos, yo abría mi ropero y elegía qué cosas eran realmente imprescindibles. Un par de mudas de ropa, la carpeta con documentos que prueban quién fue uno, el álbum de los veranos en las sierras, una caja de cartas que Elena guardó sin que yo lo supiera, la radio de mesa con la que nos dormíamos escuchando tangos. Todo cabía en 2 valijas viejas que tenían, a su vez, la memoria de muchos viajes cortos. Bajé con ellas al pie de la escalera y las dejé allí, ordenadas, listas para salir caminando. Lucía me vio desde la cocina y sonrió. «¿Ya hiciste el cambio al cuarto del fondo?» «No», le dije. «Terminé de empacar». «¿Empacar para qué?» «Para irme a otro lado». Lo dije sin dureza, como quien enuncia la hora. «No dramatices, papá». Me soltó, con esa impaciencia con que los hijos piensan que los padres exageran. «Nadie te echa. Es una solución transitoria». «Transitorio». El eco de esa palabra rebotó contra las paredes. Entró Mauricio, preocupado, queriendo poner paños fríos. «Ramiro, no te vayas enojado. Podemos mejorar el cuarto del fondo, ponerle un colchón nuevo». Le respondí que lo que pretendían no era cambiar un colchón, sino bajarme de escalón. No supo qué contestar. Esteban y Elvira se asomaron tímidos, olfateando conflicto. Ella, con ojos húmedos, dijo que jamás quisieron molestar. Él, con el cuerpo ladeado, murmuró que si mi cuarto era tan importante podían reconsiderar. Yo, que ya había traspasado la puerta interior que me separaba de la sumisión, me mantuve firme. El teléfono sonó pasadas las 11. Eran de la inmobiliaria. Ya tenían 3 interesados, 2 con cheques listos, 1 al contado dispuesto a cerrar apenas se redactaran los papeles. Elegí el que mejor me garantizaba salir de ahí pronto, sin idas ni vueltas. Corté y miré a mi alrededor como si estuviera viendo por primera vez los vasos, las sillas, la foto vieja de Elena y yo, apoyados contra el limonero. Tomás chiquito colgando de mi cuello, Alma haciendo un gesto de sorpresa. Tuve pena, siento decirlo, pero más fuerte que la pena, sentí una especie de alivio que me devolvía la respiración. Lo que siguió fue un caos de voces que todavía resuena. Lucía dijo que estaba loco. Mauricio intentó argumentar que eso dejaba a todos en la calle. Esteban quiso hacerse cargo del conflicto, asumiendo una culpa que no era solo suya. Elvira, llorosa, pidió disculpas en nombre del mundo. Tomás, con los ojos vidriosos, preguntó si ya no íbamos a jugar a las cartas los domingos. Y Alma, con dignidad de adulta, me abrazó fuerte sin palabras. Yo respondí lo que podía, sin más contundencia que la que da no querer volver a ser lastimado. Lucía me pidió tiempo, me prometió cambios. Me juró que si hacía falta sus suegros, se irían a otra parte. Le expliqué lo que ya había entendido. El problema no eran ellos, era ella. Era el hecho seco y contundente de que su primera solución a cualquier incomodidad de los otros había sido mi desplazamiento. Al día siguiente, a media mañana, firmé la reserva. 2 días después el boleto. En menos de una semana, estaba entregando las llaves a una pareja joven con 2 chicos pequeños y entusiasmo en las manos.
Ella me dijo que imaginaba una hamaca para los chicos en el patio y yo asentí, como quien aprueba que el futuro exista. Les deseé felicidad y antes de irme toqué el limonero, no para despedirme, sino para agradecerle su sombra en tantos veranos. Me subí a un taxi con mis 2 valijas, la carpeta de documentos bajo el brazo y la radio de mesa, envuelta en una toalla, para que no se golpeara. Reservé un cuarto en un hotel modesto cerca del centro y desde allí empecé a buscar un departamento pequeño, luminoso, sin ecos de mandatos. Encontré uno de 2 ambientes delante de una plaza con jacarandás, living con balcón, cocina discreta, dormitorio suficiente. Entraba luz por la mañana y a la tarde un viento suave levantaba apenas las cortinas. Ese primer día apoyé la radio sobre la mesa, la encendí bajo y sin querer dejé escapar un suspiro que me había estancado en el pecho durante meses. Lucía me llamó varias veces esa semana. Su voz cambió de registro. Primero el enojo, luego el desconcierto, finalmente la súplica. Me pidió, con lágrimas que yo escuché del otro lado, que reconsiderara. Dijo que los chicos me necesitaban, que ella iba a arreglar todo, que Esteban y Elvira podían ir a vivir a un hogar de día. No es que yo no la quisiera, es que por fin me quería a mí. Respondí lo más sereno que pude, repitiéndome también a mí lo que le decía, que la casa ya no era mía, que había elegido dejar de vivir donde no me respetaban, que aprenderíamos, todos, a hacernos cargo de las consecuencias de nuestras decisiones. Mauricio, en un par de llamadas, intentó mediar de nuevo. «Ramiro», me dijo, «podemos recomponer, podemos organizar turnos, horarios, comprar un colchón a gusto». Le respondí sin ironía. Las casas se sostienen con hábitos, pero las familias con respeto. Cuando eso falta, los colchones se vuelven metáfora. Hubo una última visita de Lucía a mi departamento. Llegó sin los chicos, con el rostro pálido de quien no ha dormido bien. Se sentó en la silla frente a la mesa, miró a su alrededor. Las tazas ordenadas, la planta en el balcón, la foto mínima de Elena apoyada junto a la radio. Y soltó. No sé cómo llegamos a esto. Yo sí pensé, y no lo dije con crueldad. Le ofrecí agua. Ella me contó que alquilaron una casa más chica, que Bruno, el hijo de Mauricio, se adaptaba lento, que Esteban y Elvira, al ver mi determinación, aceptaron un lugar en una residencia. Dijo, y quizá fue sincera, que se sentía culpable, que de verdad creía que aquello sería momentáneo, que le dolía el modo en que me fui. Le respondí lo único que tenía sentido para mí. A veces uno no elige irse como quiere, sino como puede. Yo podía seguir humillado o irme con pena. Elegí la pena que, al menos, se parece a la libertad. Quiero ser claro contigo, que escuchas, no busqué venganza. No levanté la voz, no insulté, no tiré puertas. Lo que hice fue ponerle una frontera visible a algo que me desdibujaba. La dignidad no arregla nada por sí sola, lo sé. No da de comer, no paga facturas, no devuelve abrazos perdidos. Pero es lo único que, cuando se pierde, cuesta una vida recuperar. Y a mi edad, esa vida ya no me alcanza para volver a recomponer lo que dejé que me quebraran con docilidad. Pasaron los meses. Me fui acostumbrando al departamentito. Barrí el piso con el ritmo que me gusta. Puse la tetera al fuego a la hora en que el sol toca el borde del balcón. Recuperé el hábito de caminar 2 vueltas por la plaza, saludando a los mismos desconocidos que, con el tiempo, uno empieza a reconocer. Llevé al taller de Marco la foto de Elena para no tenerla suelta. Instalé una cortina nueva. Compré un colchón que supo sostenerme la espalda sin ruidos.
Aprendí a dormir otra vez con el silencio de los que son dueños de su respiración. Extrañé, claro, a Tomás y a Alma. No soy de piedra. Por mensajes cortos, con la complicidad que solo los nietos pueden ofrecer, me contaron sus cosas. Quedamos en vernos cuando ellos pudieran, cuando no fuera un arma en la pelea de los grandes. Yo los esperé, sin reclamos. En algún punto del segundo mes, me topé en la plaza con un vecino que cuidaba de su madre, de 80 y tantitos. Me contó que llevaba un año agotado, que en su casa se desdibujaban las fronteras del respeto porque todo estaba supeditado a la necesidad ajena, y que a veces la culpa le tapaba la boca. Le dije, sin ponerme sabio, que ayudar no es dejar que otro te borre, que el amor que se cobra con humillaciones no es amor, es contabilidad de deudas. No hablaba solo de mí, ni solo de mi historia. Hablaba de todas las cocinas donde alguien, por cariño malentendido, permite que le doblen la voluntad. Cierta tarde de primavera, Lucía me escribió un mensaje más largo de lo habitual. Admitía, con palabras menos defensivas, que se había equivocado. No fue un pedido de perdón dramático, fue una enumeración de hechos como la que uno manda al contador. Te traté como si fueras un recurso disponible. Te exigí ceder donde debía haber cuidado. Hice que tus recuerdos valieran menos que la comodidad de otros. Le agradecí el reconocimiento y le dije algo que quizá pueda sonar frío: que el perdón y la reconciliación son cosas distintas. Yo podía perdonarla, y de algún modo lo hacía, pero no podía volver a vivir en la distancia corta, donde una palabra suya había bastado para que yo fuera menos que dueño. Agradeció la honestidad. Dijo: quiero aprender. Palabras grandes. Las leí 2 veces, pero no me apuré a creer en ellas. Me preguntas, quizás, si extraño mi casa anterior. Te soy franco. Extraño a Elena adentro de esa casa. Los objetos no me llaman. Me llama la vida que tuve con ella en esos rincones. Pero esa vida no vuelve porque yo me aferre a una puerta. La dignidad la llevo puesta. La memoria también. Cuando me siento solo, prendo la radio y la voz vieja de un cantor de antes me acompaña con letras que hablan de pérdidas y de abrazos. A veces, sin motivo, me río solo, y otras dejo que una lágrima pase y haga su recorrido hacia abajo. Nadie me pregunta por qué. Soy dueño de mi silencio. No quiero que todo esto suene a sermón, ni a manual. No tengo recetas para nadie. Sí tengo una intuición que me salvó de seguir cediendo hasta no reconocerme. Lo más caro que uno paga al permitir una humillación es la costumbre. Uno se acostumbra a mover sus cosas del lugar para que otros estén cómodos, hasta que un día no sabe dónde dejó su propia silla. Si estás oyéndome y te pasa algo parecido, si alguien decide por ti en tu propia casa, si alguien te explica por qué tu historia importa menos que su urgencia, quiero decirte algo con la franqueza de quien ya no tiene tiempo para dar rodeos. Poner un límite no te vuelve cruel, te devuelve a ti. Volví a ver a Tomás y a Alma a los 6 meses de haberme ido. Vinieron solos, con una timidez que mezclaba alegría y cuidado. Les cociné unas milanesas como las comíamos antes, y en la mesa pequeña de mi living conversamos sin mirar el reloj. Me hablaron de la nueva casa, de la escuela, de las cosas que uno se guarda para decirle a alguien que no juzga. No les hablé mal de su madre. No quise que el rencor fuera el mantel de nuestra mesa. Les conté de mis caminatas, del señor de la plaza que me saluda con la gorra, de la luz de la mañana en el balcón. Me abrazaron fuerte al irse. En el pasillo, Alma dijo algo que guardo como se guarda un amuleto. Abuelo, me gusta cómo brillan tus ojos acá. Ahora, mientras te cuento todo, escucho el rumor de la calle que entra desde la plaza y el golpecito cada tanto de una rama contra la baranda.
No hay epopeya en mi historia. Hay una cadena de decisiones chiquitas que terminaron en una grande. No volví a aquella casa. No pedí llaves, ni volví para visitar el limonero. Cada lugar se lleva algo de nosotros, y nosotros nos llevamos algo de cada lugar. La casa nueva me recibió con calles diferentes, con el kiosquero de la esquina que me aprende el nombre, con un perro viejo que duerme siempre bajo la sombra del árbol de la vereda. Son detalles mínimos, pero arman un mapa en el que, por fin, vuelvo a saber dónde estoy. Si estás pensando que mi historia no tiene final feliz en el sentido clásico, quizá tengas razón. No hay reconciliación de película. No hay un abrazo multitudinario en la puerta de la casa. No hay una cena donde todo se resuelve por magia. Pero hay algo que para mí, a mi edad, vale más que el gesto grandilocuente. No me quedaron palabras atragantadas. Elegí el respeto propio por encima de la nostalgia. Volví a ser dueño de mi cama, de mis horarios, de mi ventana. Eso, que parece chico, sostiene el resto de las cosas. Me miro en el espejo cada mañana, con mis años, mis arrugas y mis pérdidas, y el hombre que veo me devuelve una mirada que conozco y reconozco. No siempre fue así. No te pido que vendas tu casa, ni que hagas nada que te deje sin suelo. Te pido, apenas, que te creas merecedor de ser tratado con respeto donde dormís, donde comés, donde guardas la foto de quien amaste. Si eso está en peligro, busca la manera de salvarlo. Si el único modo de salvarlo es irte, no te digas cobarde. La cobardía está en dejar que te borren poco a poco por evitar un conflicto. A mí me dio miedo, claro. A esta altura todo da un poquito de miedo. Pero la libertad, cuando llega, tiene un sonido que nunca se olvida. El de una puerta cerrándose sin golpes, con la cerradura que encaja, y el de tus pasos volviendo a ser tuyos sobre el suelo que elegiste. Hay noches en que sueño con Elena. No me dice grandes frases, me alcanza una taza, me pregunta si dormí bien, me mira como miraba cuando algo le preocupaba y, después, sonríe. Me despierto con la radio encendida bajito y el olor a café llenando el departamento. Apoyo la taza en la mesa, corro la cortina del balcón y pienso en todas las veces que uno se cree obligado a quedarse donde lo malquieren. Ese pensamiento tan simple, tan doloroso me sostuvo. Y aquí estoy, viejo pero entero, contándote lo que aprendí sin manuales. La dignidad no hace ruido cuando vuelve. Apenas apoya una mano en tu hombro y te recuerda tu nombre. Si en tu vida hay alguien que toma decisiones por vos, en tu propio espacio, pedile que se detenga. Si no se detiene, toma distancia. Va a doler, pero el dolor, a diferencia de la humillación, cura. Yo recuperé el mío nombre, el tono de mi voz, el rumor tranquilo de mis días. Lucía y yo hablamos ahora de tanto en tanto, con la prudencia de quienes pisan charcos viejos. Ella da pasos hacia un entendimiento que deseo sea real. Yo doy pasos hacia el perdón que no me obligue a olvidarme. Tomás y Alma vienen a comer cuando pueden. Me mandan fotos de cosas bobas. Una remera nueva, una planta que sobrevivió al invierno. Y nos reímos de anécdotas que no necesitan escenarios grandes. Esteban y Elvira, supe después, están bien en la residencia. Él ya no se queja del colchón, y ella disfruta de un taller de memoria donde aprende poesías que yo también sabía de chico. Mauricio sigue haciendo lo que puede entre todos, y eso también lo entiendo. La vida es un equilibrio de platos sobre palitos, y no siempre quedan derechos. Gracias por escucharme hasta acá. Quizá te preguntes desde dónde te hablo, si desde el rencor o desde la paz. Te hablo desde un lugar raro, pero honesto, extraño. Perdono y a la vez sostengo mis límites. No tengo una casa grande ahora,
Ni un limonero en el patio, ni 4 habitaciones. Pero la pequeña puerta de este departamento se abre con una llave que nadie puede pedirme. Cuando la giro, siento que algo en mí dice presente, como cuando pasaban lista en la escuela y uno levantaba la mano. Me llamo Ramiro Valdés y hoy estoy en mi sitio. Si alguna vez te quieren mover de tu lugar en tu propia historia, recordá esto que aprendí a fuerza de perder. Tu cuarto no es un espacio físico, es la suma de todos tus recuerdos y de la dignidad con la que dormís. Nadie, ni siquiera los que más querés, tiene derecho a desalojarte de ahí.